¿Te gustaría aprender cómo se inició la tradición del vino en México? En este capítulo vamos a hablar justamente de cómo empezó toda esta historia. Vamos a hablar de algunas personas importantes durante la historia y vamos a hablar de los primeros proyectos de viticultura importantes en México. Así que no te pierdas la información del día de hoy, va a estar realmente interesante. Bienvenidos, esto es La Llave del Vino. Bienvenidos una vez más a La Llave del Vino. Mi nombre es Cristóbal Valdés y en esta ocasión ya vamos a empezar a hablar de lo que son los países vitivinícolas. Vamos a iniciar hablando por México, ya que soy mexicano, así que voy a darles a conocer también este país a la gente que desconoce que en México se hace vino, a la gente que no conoce que en México hay varios lugares donde también se elabora vino. Así que bueno, vamos a empezar esta información. Vamos a tener por lo menos cuatro capítulos por país para empezar a dar la mejor información, sobre todo de los lugares más importantes. Y vamos a empezar a hablar desde la época prehispánica. En la época prehispánica, en México no había vitis vinífera. En México solamente había vitis cimarronas, que le llaman, lo que es la riparia, la brusca, berlandieri. Esas eran las cepas que había solamente en México. Sin embargo, no había una costumbre de hacer jugo y dejarlo fermentar. Sí había jugos de uva, sin embargo, no se dejaban fermentar como tal. No como con la práctica que se hacía con el pulque. En este caso, no se hacía. No se dejaba vinificar los jugos de uva. Así que esto llega con la llegada de los españoles. Y aquí es donde empiezan a conocerse pues esas técnicas de elaboración de vino. Vamos a hablar un poquito de la historia, así que vamos a empezar a hablar de las personas importantes. Y la primera persona importante, vitivinícolamente hablando, en México es el señor Hernán Cortés. Él, cuando hace la conquista de México, y ya que empezaron a instituir un gobierno extranjero en México, pues empezaron a poner varias leyes, varias reglas que tenían que seguir pues los habitantes que estaban en lo que era la Nueva España. Y una de las primeras reglas que se instituyó fue que los españoles que tuvieran a su cargo por lo menos 100 indígenas tenían que plantar 1000 pies de vid por año hasta llegar a 5000. Esto empezó pues justamente a plantarse las vides, pero las vides originarias. Y al darse cuenta que no servían para la elaboración de vino, mandaron a traer sarmientos de España y empezaron a hacer pues injertos. Empezaron a cortar la parte de arriba de las plantas y ahí ponían los sarmientos para que empezaran a florecer las vitis viníferas. Así que podríamos decir que los injertos llegan a México desde la época de la conquista. Y entonces empiezan a desarrollar las nuevas cepas. También empiezan a llegar pues ahora sí que lo que era pues todo lo que era la colonización en general, y hablando pues de lo que son las misiones, que bueno, en aquel entonces fueron bastante importantes para pues ir instituyendo un nuevo gobierno, un nuevo orden en lo que eran las localidades prehispánicas. Y las misiones empiezan a llevar el vino a todos lados, así que bueno, se empieza a desarrollar hacia el norte. Y para 1593, Marqués de Aguayo funda la primera vinícola en México en la zona de Parras. Sin embargo, 2 años después llegaría la prohibición justamente de los vinos que se empezaron a llevar de México a España. El rey prohíbe que se elabore vino en México. Algunas personas dicen que porque el vino de México tenía tal calidad que de cierta manera digamos que el rey español sintió celos. Sin embargo, vamos a pensar un poquito menos nacionalistas y vamos a ser más realistas en esto. Yo creo que lo que pasó, que imagínense en aquel entonces un viaje total pues desde América hasta Europa. ¿Cuánto tiempo se tardaba? Imagínense que se llevaban vinos desde México y los llevaban pues digamos al Reino de España.
Y durante el trayecto, que no había temperaturas controladas, mucho sol, cambios de temperatura bruscos, imagínense cómo llegaba el vino a España. Así que me imagino al rey español probando el vino en aquel entonces y diciendo: esto está horrible, lo mejor será que dejen de producir vino en esas zonas. Y pues llegó la prohibición, así que cortan y queman lo que fueron los viñedos. Sin embargo, en 1597 se da la primera merced a México y se le da al señor Lorenzo García, que funda la vinícola San Lorenzo, que en aquel entonces tenía el permiso de elaborar tanto brandis como vino, y desde ahí inicia la producción continua hasta nuestros días de lo que es la vinícola San Lorenzo. Y hablando un poco más de esta vinícola San Lorenzo, en 1870 es comprada por don Evaristo Madero y cambia el nombre hacia la actual Casa Madero. Posteriormente, en 1834 es fundada la misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte, donde actualmente se encuentra el Valle de Guadalupe. Unos años después es atacada por un grupo indígena, los Yuma, y en 1841 pasan a ser estas tierras del estado, así que las revenden. Y en este momento habían llegado a México varias colonias de rusos, y algunos de esos viñedos, algunas de esas tierras fueron compradas justamente por rusos. Posteriormente, en 1888, en Baja California, se funda la primera comercializadora de vino por Francisco Andonegui y Miguel Ormar, lo que hoy conocemos como Bodega Santo Tomás. Posteriormente se empieza a desarrollar lo que es el Valle de Guadalupe, y los pioneros fue una familia rusa, de estos que habíamos platicado, que habían llegado, pues los Vivayov hicieron su primera vinícola, y desde entonces es una de las más antiguas de México. Y después nace uno de los grandes gigantes de la vitivinicultura mexicana. En 1928 el señor Angelo Cheto funda lo que es hoy día L.A. Cheto. Sin embargo, hasta 1975 se regularizan como una vinícola solamente. Después, en 1951, se empieza a formar la idea de lo que era Pedro Domecq. Sin embargo, hasta 1972, con el señor Émile Peynaud, fue cuando se desarrollan ya como vinícola. Y es así como llegamos a los dos últimos proyectos grandes, ahora sí que históricos, por decirlo de alguna manera. Uno es, en 1986 se funda lo que es la bodega Freixenet en Querétaro, y se empieza con esta elaboración de vinos espumosos en la zona. Y volviendo al valle, en 1987 se funda uno de los proyectos más ambiciosos en aquel entonces para vino mexicano, que es Monte-Xanic, con Ricardo Hell, Jaime Navarro, Eric Haxacker y finalmente Hans Bakov, que era el que lideraba y que siempre fue el enólogo de la casa hasta su sensible fallecimiento hace un par de años. Sin embargo, viene la segunda generación, viene la generación donde ya se empieza a aprender mucho más. Y bueno, pues toda esta experiencia adquirida del padre y también de él observar a su padre elaborar vinos, el señor Hans Bakov hoy día está haciendo vinos de excelente calidad. Y justamente hablar de Monte-Xanic es hablar de cómo se inició lo que es la actualidad de vino en México, ya que ellos en 1987, cuando empiezan a desarrollar vino, empiezan a dar vinos de mejor calidad y también a subir un poquito los precios y darse mejor vino mexicano. Debo de comentarles que mis maestros me comentan que ellos empezaron a, pues ahora sí que a dar vino, a casi a regalarlo de cierta manera, que se dieran a conocer, y justamente lo lograron de buena manera, y hoy día es una de las casas más importantes de México. Así que ellos fueron los primeros que se arriesgaron, los primeros que cambiaron el chip, y de aquí inició la viticultura actual de México. Y por el momento hemos terminado. Hablamos justamente el día de hoy de lo que es la historia de México en la parte de la vitivinicultura. Hablamos de los proyectos principales de algunos lugares, hablamos de Marqués de Aguayo y de Casa Madero en lo que es Coahuila, hablamos también de Freixenet en Querétaro, y también hablamos del Valle, de lo que es Ensenada. Primero hablamos de Santo Tomás, en el Valle de Santo Tomás, y después hablamos de los proyectos que empezaron a desarrollarse en el Valle de Guadalupe, lo que es Vivayov, lo que es Domecq
El Acheto y también Montechanic. Y sin más por el momento, solo me resta agradecerles que hayan visto un video más de nuestro canal. Ya saben que si conocen a gente que gusta del vino y que quiere aprender más, recomienden nuestros videos con ellos. También si hay gente que se quiere desarrollar, pues también es una excelente opción iniciar viendo estos videos. No se olviden reaccionar al video, también coméntenos justamente algunos de los vinos de estas casas que platicamos de inicio, cuáles son los que les gustan para que los vayamos probando. Y solamente me resta comentarles que reaccionen al video, que se suscriban. Mi nombre es Cristóbal Valdés y esto fue La Llave del Vino. Muchas gracias.